este es el verdadero resultado en las elecciones del 2024 en México. Xóchitl Gálvez ganó la presidencia de México con el 53.01% de la votación. En segundo lugar quedó Claudia Sheinbaum con 35.93% de la votación. En tercer lugar quedó Jorge Álvarez Maínez con 9.17% de la votación. Candidatos independientes obtuvieron el 0.25% de la votación y hay 1.65% de votos nulos. La ganadora de la presidencia de México fue Xóchitl Gálvez con 53.01% de la votación. En la Cámara de Diputados, la alianza PAN-PRI-PRD ganó la mayoría simple con el 49.51% de la votación. En segundo lugar, los diputados de la Alianza Verde, PT y Morena obtuvieron el 30%, 48% de la votación. En tercer lugar, Movimiento Ciudadano obtuvo el 11.98% de la votación. Candidatos independientes el 0.13% y votos nulos el 2%. En la Cámara de Senadores, los senadores de la alianza PAN-PRI-PRD obtuvieron el 54.05% de la elección, por la que ganaron la mayoría simple. Los senadores del Partido Verde, el PT y Morena obtuvieron 31.45% de la votación. En tercer lugar quedó Movimiento Ciudadano con el 12.28% de la votación. Y el candidatos independientes el 0.13% de la votación y 2.08% de la votación de votos nulos. Este es el verdadero dato en las elecciones del 2024. Xóchitl Gálvez es la presidenta de México para el periodo 2024-2030. Los senadores de la alianza PAN-PRI-PRD son los ganadores de la mayoría simple para las senadurías del Congreso. Y los diputados de PAN-PRI-PRD son los ganadores de la mayoría simple para diputados para el Congreso para el periodo 2024-2030. Bueno, 2024-2027. Estos resultados son del 10% de las casillas electorales, equivalentes a 17,000 casillas. Pero cuando se llega al 10% del conteo de las casillas, ya no se mueven propiamente los porcentajes. Con el 10% quedan establecidos los porcentajes en cualquier elección. Cuando uno cuenta el primero 10%, ya queda establecido cómo va a ser todo el panorama de la votación. Porque fueron casillas de todos los estados y de todos los sectores. Esta votación, estos datos son los que se realizó el equipo de Pedro Ferriz de Con, Víctor Sorolov y un equipo de muchas personas que con fotos de las copias de las actas originales con sello recontaron la votación, y es el resultado verdadero. Porque hubo otro resultado falso, que fueron las actas mentirosas y tramposas que presentó el INE, que son del gobierno, donde están datos falsificados. Hay dos resultados.
los datos del fraude electoral que hace el gobierno a través del INE con Guadalupe Tadei y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con Mónica Soto como presidenta del tribunal, donde presentan un dato falso en el cual mientan diciendo que los resultados fueron al revés. Esos son los verdaderos resultados, porque son actas que presentan ciudadanos que tomaron la foto de las actas que se pusieron afuera de las casillas de votación, y donde más de 17,000 casillas electorales que se han contado muestran este resultado. Con razón, el país quedó sorprendido cuando el día 2 de junio, en la noche, Guadalupe Tadei del INE presentaba unos resultados completamente falsos, en los que ganaba, según esos datos falsos, Claudia Sheinbaum con casi el 60% de la votación. Un dato que nadie se esperaba, cuando se había visto que el apoyo multitudinario, tumultuoso en todo el país hacia Xóchitl Gálvez era avasallador, mientras que el apoyo a Claudia Sheinbaum en los mítines era casi nulo, no iba la gente. Tenían que quitar sus mítines con sillas vacías. Se veía claramente una cosa muy diferente del resultado al que presentó el INE sometido a la dictadura de López Obrador. El verdadero resultado es que Xóchitl Gálvez Ruiz ganó la presidencia con el 53.01% de la votación, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, que el Congreso en la Cámara de Diputados, la mayoría simple la ganó la alianza PAN-PRI-PRD con el 49.51%, y el Congreso en la Cámara de Senadores la ganó la alianza PAN-PRI-PRD, la mayoría simple, con el 54.05% de la votación. Estos resultados que estamos presentando también son aplicables a las gubernaturas, donde ganó la alianza PAN-PRI-PRD los estados de Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, y solamente 2 estados los ganó la alianza Morena, PT y Verde, que fueron Tabasco y Chiapas. En los otros 7 estados no ganó la alianza Morena, Verde y PT. Todos ganó Movimiento Ciudadano. Esos son los verdaderos datos. Igualmente, en las alcaldías o presidencias municipales que participaron en estas elecciones, la mayoría las ganó la alianza PAN-PRI-PRD, porque estos datos se extrapolan a todas las votaciones. Estos son los datos verdaderos. Y además, en las alcaldías, la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México la ganó la alianza PAN-PRI-PRD. Aquí dice, al 9 de septiembre del 2024, habiendo contado el 10% de las casillas electorales, equivalentes a 17,000 casillas, estos son los resultados, los verdaderos resultados. Y esto se veía cuando de hecho se veían muchos indicios
de que Morena estaba llenando y había llenado gran cantidad de boletas y de actas tramposamente desde antes de la votación, ya estaban marcadas a favor de Morena, donde se ven tantas irregularidades como casillas que le llaman zapato, donde únicamente Morena ganaba todos los votos y ningún solo voto para ninguno de los partidos PAN, PRI, PRD, algo impensable, y donde además había casillas tramposas, con datos tramposos, donde toda la ciudadanía había votado en la casilla. Un dato impensado, porque nunca han votado en una casilla todos, a menos que sea una casilla demasiado pequeña. Estas irregularidades vienen sumadas a la violación al proceso electoral, porque por un lado esta es la votación, la jornada electoral de votación, donde ganó la presidencia Xóchitl Gálvez y el Congreso en senadores y diputados lo ganó la alianza PAN-PRI-PRD. Pero además, en la otra etapa, el proceso electoral fue completamente ilegal lo que hizo Morena, López Obrador, el PT y el Verde. ¿Dónde? Las irregularidades vienen desde que los candidatos de Morena hicieron campaña electoral desde más de 2 años y medio, 3 años, fuera de los tiempos oficiales de campaña. Recordando que había muchas bardas y anuncios pintados con una leyenda que decía "es Claudia" y la silueta de Claudia Sheinbaum, y otras donde López Obrador le está levantando la mano a Claudia Sheinbaum en carteles y anuncios que tienen más de 2 años y medio, casi 3 años. Ahí había actos anticipados de campaña, suficientes para anular la candidatura de Morena de Claudia Sheinbaum. Y sucedió igual con otros candidatos de Morena, PT y Verde. Primer punto. Segundo punto, los gastos de campaña que hizo Morena, Partido Verde y Partido PT rebasaron enormemente los topes de gastos de campaña, ya que cualquier persona se daba cuenta la grandísima cantidad de propaganda de Morena, principalmente por todo el país, con miles y miles de bardas, de metros de bardas pintadas a favor de Morena. Miles y miles, tal vez millones de carteles, pendones y demás propaganda pegada por todo el país a favor de Morena, que obviamente no podía ser dinero de Morena, sino era partido, era dinero de desvíos del erario público, del erario del país. No había otra explicación, no podía haber tantísima propaganda, exageradísima propaganda a favor de Morena, con mucho tiempo también de anticipación. Tercer punto, con la intromisión descarada de delincuencia electoral que hizo el presidente López Obrador, donde en más de 40 ocasiones intervino ilegalmente con delincuencia electoral, hablando a favor de sus candidatos de Morena y agrediendo y atacando a candidatos de la oposición. Entre ellos la más vista fue las agresiones que hacía a Xóchitl Gálvez Ruiz el presidente López Obrador, continuamente violando la ley electoral que le impide al presidente hacer campaña a favor de su partido y hacer campaña en contra de los partidos de oposición, que era obviamente clara estas campañas que estaba haciendo. Que el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo a Obrador que debería dejar de hacer esas conferencias matutinas, esas intervenciones ilegales de delincuencia electoral,
y sin embargo López Obrador la siguió haciendo. Más de 40, exactamente más de 100 intervenciones registradas, pero mínimamente 17 validadas como violaciones a la ley que hizo el Tribunal Electoral, que finalmente, por estar sometido el Tribunal Electoral a López Obrador, terminó quitando esas quejas y sanciones, pero ya las había emitido. Cuarto punto, los servidores de la nación, un grupo de gentes, de miles de personas, que según esto Obrador, el presidente de México, puso para beneficiar al país en general, fueron usadas en la campaña a favor de Morena, que traían el chaleco guinda cafezón de Morena, repartiendo volantes y haciendo propaganda a favor de Morena, violando la ley electoral nuevamente. Siguiente punto, las acusaciones y demandas y quejas que había de que los servidores de la nación le estaban diciendo a los ciudadanos que si no votaban por Morena, les quitarían los programas sociales, los de la alianza PAN-PRI-PRD, algo que era completamente falso. Y lo hicieron reiteradamente. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo supo y lo comentó. Sin embargo, se negó a aplicar sanciones serias sobre este proceso. Inclusive el Tribunal Electoral sí le dijo a Morena que dejara de decir eso. Y sin embargo, con la petición ya expresa como un dictamen, Claudia Sheinbaum volvió a decirlo en spots en la televisión, diciendo que Morena era el único partido que garantizaba que se siguieran dando los programas sociales. Un spot que se siguió transmitiendo después de las peticiones que hizo el Tribunal Electoral. Además, el proceso electoral al interior de la alianza Morena, PT y Verde, en la cual Claudia Sheinbaum fue la candidata para la presidencia, fue ilegal, con una denuncia que hizo el otro candidato, Marcelo Ebrard Casaubon, que manifestó 63 irregularidades, corrupciones o formas ilegales en las cuales se impuso a Claudia Sheinbaum, violando el proceso interno de esta alianza. Queja que hizo Marcelo Ebrard, que después igualmente ya no hizo porque no le convenía, fue presionado. Pero lo más característico de estas violaciones al proceso electoral fueron que López Obrador, antes de cada votación, de cada proceso electoral, no solamente del 2024, sino que todas las que hubo a través de su sexenio, como en la presidencia, López Obrador siempre, días o semanas antes, aumentaba las pensiones que otorgaba el gobierno a la ciudadanía. Las duplicaba, las aumentaba o las juntaba antes de la votación, como una clara intervención para alterar la intención de voto, que sí lo logró. Y fue destacada la última que hizo en el proceso electoral 2024, en la cual duplicó y adelantó 2 pagos de pensiones bimestrales antes de la votación, un acto descaradamente violatorio de la ley. Pero lo hizo en todo el proceso electoral. Como en el año 2021 utilizó Morena la vacunación que en todo el mundo se hizo a la ciudadanía por el COVID, Morena la usó descaradamente diciendo que Morena y el presidente aplicaban la vacuna para ayudar al pueblo de México, cosa que era una manipulación electoral demasiado tramposa, porque todo el mundo estaba vacunando a sus ciudadanos
siendo inclusive México de los peores en el proceso de vacunación, según la Organización Mundial de la Salud, que dijo que México se retrasó mucho en la vacunación, que puso vacunas de poca calidad y que no vacunó a ciertos sectores. Por lo tanto, en el proceso electoral se violó la ley electoral con una delincuencia electoral del presidente López Obrador y de Morena, que invalidaban cualquier triunfo de Morena en cualquiera de sus candidatos. Y ya en la jornada electoral, donde fue por la votación, aquí se ven los resultados, donde Xóchitl Gálvez gana la presidencia y donde el Congreso en senadores y diputados es ganado por la alianza PAN-PRI-PRD, que se extiende a los estados donde hubo gobernaturas, en todos los procesos electorales en México. En este 2024, en Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato, que ganó la alianza PAN-PRI-PRD, y donde ganó Morena los estados de Tabasco y Chiapas, y donde ganó Movimiento Ciudadano el estado de Jalisco. Ese es el resultado verdadero. El fraude electoral que hizo el presidente López Obrador, Morena, PT y Verde fue monumental. Agregando una cosa más, para las votaciones, en las elecciones para diputados y senadores, la coalición Morena, PT y Verde hizo un fraude, una trampa, en la cual prestaba candidatos de Morena al Verde para que votaran por el Verde, pero eran candidatos de Morena, o si no, votaban por el Verde o por el PT, pero en alianza. ¿Qué quiere decir? Que aunque era el candidato del Verde, votaban por él en Morena o en el PT, igual para el PT. Eso hacía que al otorgar el 8% adicional a los partidos, no era válido los que le otorgaban al Verde y al PT, porque eran votos en coalición. Entonces, tomando votos en coalición, tendría que haber sido la asignación de los diputados y senadores adicionales, no por votación, debería haber sido por coalición y no por partido. Y si hubiera sido por partido, se hubiera aplicado en base a los 200 curules que faltaban. Y no debería ser no en base a los 200 curules que faltaban, sino en base a la votación emitida a los partidos, con los cuales no hubiera habido una sobrerepresentación tramposa que le daba a la coalición Morena, PT y Verde, que del 54% de la votación que obtuvo, la subieron al 75%, y que la coalición PAN-PRI-PRD y junto con Movimiento Ciudadano, que obtuvieron el 43% de la votación, los bajaron al 25% de la votación. Con esa sobrerepresentación se va a manejar el Congreso, en la cual ya no hay una democracia, hay una usurpación y una dictadura que implantó López Obrador a través de Morena, PT y Verde. Estos resultados que estamos viendo son los verdaderos, los que se comprobó con las copias de las actas, las fotos de las copias de las actas en 17,000 casillas que ciudadanos tomaron afuera de las casillas electorales y que presentan a un grupo de investigadores como Cervolop y dirigidos por Pedro Ferriz de Con, y más de 100 ciudadanos contando las actas, que tienen toda la forma de demostrar la validez de este proceso que están haciendo de reconteo, porque tienen las fotos de las actas, con los sellos que presentan y se pueden comprobar. Cosa que el INE y el Tribunal Electoral nunca presentaron.
Nada más dieron el resultado general. Y aquí la ciudadanía está presentando la verdadera votación. Conclusión. La presidenta de México legalmente es Xóchitl Gálvez Ruiz, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, con el 53.01% de la votación. Y ya se van a presentar la información como una demanda que se va a hacer. No sé cuál va a ser la instancia. Si es una instancia en México, es difícil que proceda, porque en esta dictadura que implantó Andrés Manuel López Obrador, es difícil que se aplique la ley y se puedan resolver los casos. Debería de presentarse ante organismos internacionales para que se haga valer la ley, la Constitución, donde Morena perdió y está poniéndose como que ganó. Ante tribunales internacionales, como debe de hacerlo Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro está violando los derechos electorales de los ciudadanos, o una dictadura venezolana, y en otras dictaduras como en Nicaragua y muchas más. En el verdadero resultado presentado en esta investigación comprobable, ganó Xóchitl Gálvez la presidencia y la alianza Morena, PRI, PRD ganó el Congreso en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y donde los estados Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Guanajuato y Ciudad de México los ganó la alianza PAN-PRI-PRD. Jalisco la ganó el partido Movimiento Ciudadano, y Tabasco y Chiapas lo ganó la alianza Morena, PT y Verde. Gracias.